El viajero de Praga es la primera novela de Javier Vázquez, una obra escrita tras 2 volúmenes de cuentos, Ciudad Lejana y El hombre de la mirada oblicua. Javier, ¿por qué El viajero de Praga? Seguir las huellas, seguir los pasos de un hombre que viaja desde Praga hasta una línea imaginaria me pareció un trabajo, una labor desafiante. Y esa quizá fue el inicio, esa fue la razón por la que escribí esta novela. Leo bien la ciudad es la primera frase de tu novela. ¿Cómo llegaste a esta expresión tan simple y sugestiva? Yo doy muchísima importancia a las primeras frases de las novelas. En todos mis libros, en todas mis novelas, siempre la primera frase de alguna manera marca, resume el conjunto no solamente del párrafo, invita, nos ayuda a acompañar al viaje, a la narración. Es una frase que yo diría con futuro, es una frase enunciativa, que oculta lo principal. Llovía en la ciudad y lo que oculté es del cuándo. Si añades del cuándo, es cuando el doctor Krohns llegó a la ciudad, cuando estaba lloviendo y empieza así la novela. El viajero de Praga es tu primera novela. Parecería que todos los autores intentan con su primera obra emular o superar a otro autor. En tu caso, ¿cuál fue ese autor al que intentabas superar con El viajero de Praga? No estoy seguro de haber querido emular a nadie. Lo que sí me propuse es escribir una novela de espionaje, una novela con las mismas características de la novela de espionaje, con los mismos personajes enigmáticos que tuvieran el ambiente de la posguerra europea, en esas ciudades invernales, pero sin ningún espía. Eso es lo que me propuse. Por eso que esta novela está mucho más cerca de una novela de John le Carré, El espía que volvió del frío, o El topo, que por ejemplo de autores, de algún autor latinoamericano, de autores, de otro tipo de autores, ¿no? ¿De dónde viene el doctor Krohns? El doctor Krohns es un homenaje de su personalidad, su carácter, sus andanzas, es un homenaje a muchos médicos de la literatura. Recuerda que en las novelas modernas, en las novelas contemporáneas, hay muchos médicos en la literatura. Pero también viene de la biografía de Kafka. En El viajero de Praga hay muchísimos detalles sobre la biografía de Kafka, como es el caso del famoso aullido que se supone que Kafka, emitió cuando estaba agonizando en un hospital o estaba muy enfermo en un hospital de Berlín. Ese aullido aparece en la novela, y no solamente eso, también la descripción del personaje, ese hombre alto, delgado, de orejas puntiagudas, también es una descripción de Kafka. Deberíamos hablar sobre las mujeres, sobre los personajes femeninos en tus novelas. Podríamos empezar, por ejemplo, con Olga. ¿Qué opinas tú como autor acerca del personaje de Olga? Olga está sacado también de la biografía de Kafka. Es el primer amor del doctor Krohns en Praga, antes de que inicie su viaje hacia Barcelona y luego hacia los Andes. Es una historia misteriosa, enigmática, que se encuentra en una librería. Es una historia que luego yo desarrollo incluso en otros cuentos míos. Para cerrar con las mujeres, ¿y qué podrías decirnos sobre el personaje de Violeta? Violeta aparece en la vida del doctor Krohns de manera casual. El doctor ha sido llamado a capelo para curar a una anciana, y Violeta es una enfermera, y ahí se inicia este amor. A pesar de que las atmósferas en tus novelas son tan brumosas, ¿cómo llegan a ser apreciadas de modo tan nítido por el lector? Yo creo que las atmósferas ayudan a definir, ayudan a describir de una manera precisa a los personajes y a las situaciones. Es algo que he tomado no solamente de la novela inglesa, sino también del cine norteamericano. Creo que una de las grandezas del cine norteamericano es la creación
de las atmósferas. Pero esa nitidez de la que tú señalas va combinado con los detalles. Si no existiera una serie de detalles que describo, detalles concretos, un objeto, un retrato, una botella sobre una mesa, en combinación con el enigma, con el suspenso que creado por esas atmósferas, quizás no se sentiría, no resaltaría esa nitidez de la que señalas. ¿De qué manera explicas el uso de la frase corta en El viajero de Praga, a diferencia de la frase larga utilizada en obras posteriores tuyas, como La sombra del apostador o una novela más reciente, Jardín Capello? Siempre he preferido la frase larga, siempre me ha parecido más desafiante la frase larga, y en español tiene muchísimas posibilidades la frase larga, pero en El viajero de Praga me propuse escribir con frase corta, con frase constreñida, porque de alguna manera es una novela que está asentada en la tradición de la novela negra. La novela negra y la novela policíaca se caracterizan por la escritura de frases largas, de frases cortas, perdón, y eso creo que es la razón por la que utilicé la frase corta frente a la frase larga. El viajero de Praga es una novela que parece estar alimentada por el mundo de los sueños, vistos desde distintos ángulos. ¿De dónde viene esa preferencia? Si Juan Rulfo narró su historia desde la muerte, desde la posibilidad de esta imposibilidad, yo me propuse, o me dije, ¿por qué no narrar El viajero de Praga desde los sueños, desde la fragilidad, desde la incertidumbre de los sueños? En muchos episodios, en muchos capítulos del viajero de Praga, parecería que los sueños envuelven no solamente al doctor Krohns, sino a quien los lee y a quien incluso participa del resto de la novela. Eres uno de los pocos autores latinoamericanos que van de una ciudad a otra con gran soltura y libertad. ¿A qué obedece esto? ¿Cómo opera esa libertad en El viajero de Praga? Las ciudades de mis novelas son ciudades literarias. Yo creo que las ciudades empiezan a existir a partir del momento en que un escritor escribe sobre ellas. Dublín empezó a existir a partir del momento que Joyce escribió sobre ella, o Proust con París, o Barcelona con Juan Marcé, o la misma Madrid con Juan Benet, etcétera, etcétera. A partir de este recurso, de este elemento, yo me propuse viajar, combinar la vida, ¿no?, de varias ciudades y vincularla a la muy aislada ciudad de Quito, literariamente hablando, con otras ciudades, con otras literaturas. El viajero de Praga es una novela singular en el ámbito latinoamericano. ¿Cuál es tu opinión acerca de los otros autores contemporáneos tuyos en América Latina? A veces pienso que El viajero de Praga es una novela que no ha sido totalmente descubierta, que se ha descubierto o que se le ha leído desde ángulos a veces muy superficiales. Quizá ahí radica su singularidad, ¿no? También te podría decir que ese afán de escribir desde acá, desde la desvinculación, desde Quito, hacia Europa, vinculando con autores europeos y tal, quizá esa libertad que me he tomado, quizá ahí radique la singularidad de la que hablas. Finalmente, ¿cómo ves, después de los años transcurridos y de los libros escritos, ahora al viajero de Praga? Con un poco de nostalgia. Puedo acordarme perfectamente esas mañanas, de esos días que yo pasé encerrado en Bahía escribiendo esta novela, acompañado por el doctor Krohns por la playa, quien parecía que me iba dictando, que me iba guiando los pasos por las páginas de esta novela. Esa nostalgia no puedo dejar de sentirla, y creo que es algo que nos pasa a todos los escritores después de muchos años, cuando hablamos, cuando pensamos en los libros que hemos escrito.